Dos. Ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Y qué bueno, hermanos. Qué bueno que están bien. Bienvenidos sean todos ustedes a su casa, mi casa, camino de santidad. Ok. Este, ¿Es aquí ese niño o niña que está llegando? ¿No le dieron de desayunar o qué? Está con todo, ¿verdad? Ah, es Nachito. Por eso. Ah, no es cierto. Ok. Muy bien. Bienvenidos sean todos ustedes. ¿Cómo se la pasaron en Navidad? ¿Bien? ¿Dieron gloria a Dios en esa noche? Eso es bueno. Muy bien, hermanos. Me gustaría que pusiéramos este tiempo en las manos del Señor. Vamos a tomar este tiempo para orar y que sea el Señor quien nos guíe en esta última reunión del año. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Dios. Gracias porque por tu infinita misericordia y por tu amor podemos estar aquí una vez más reunidos como iglesia local. Gracias, Señor, porque sabemos que tienes el control de nuestras vidas. Gracias, Padre eterno y glorioso, porque sabemos que vas a hablar en esta mañana a nuestros corazones. Señor, esta será la última reunión y queremos, Señor, exponer tu palabra con temor y con temblor. Queremos, Señor, salir edificados de este lugar como lo hemos hecho. Mi Dios, serás tú quien nos conduzca, Padre eterno y glorioso, cómo debemos comenzar el año, cómo debemos emprender este nuevo viaje, Señor, este nuevo año que comienza. Te doy gracias por aquellos hermanos, Señor, que permanecen en la congregación y que pueden concluir este año con nosotros. Te pedimos, Señor, también por aquellos hermanos que por alguno u otro motivo no pudieron concluir este año con nosotros. Yo te doy gracias por tu santa palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, muy bien. Hermanos, ¿cuántos de nosotros no tenemos ya los propósitos del nuevo año? ¿Cuántos no han dicho, estos son los propósitos que vienen para este nuevo año, ¿verdad? Y ya sacas tus propósitos de año, o cuántos ya no se han propuesto metas, ¿verdad? Ahora sí para este próximo año. Y quizás muchos de esos propósitos y esas metas que te has propuesto son las mismas de este año porque no las cumpliste, ¿verdad? No las cumpliste y dices, pues van a ser las mismas. Y estás con los mismos propósitos, con las mismas metas y quizás no las cumpliste, hermano, por falta de energía, por fuerza de voluntad, o quizás hubo desánimo en tu vida, o comenzaste bien una semana, 2 semanas, un mes, 2 meses, pero después de eso se terminaron tus fuerzas, ¿verdad? Se truncó aquello, se truncó la meta y se truncó el propósito. Hermanos, y quizás esos propósitos y esas metas que tenías para este año o que ya tienes para el próximo año son metas y propósitos muy buenos, ¿verdad? Pero solamente quizás quedaron en eso, en una intención, nada más. Yo tenía la intención, pero pues no se cumplieron. Y pues podemos ver que a la luz de la Biblia, la intención, pues no basta. La intención no basta, sino realmente el hacer y poner en práctica lo que Dios nos ha mandado. Entonces, hermanos, toda meta, todo propósito o toda misión que nosotros nos ponemos en esta vida, repito, toda meta, todo propósito, toda misión que nosotros nos ponemos en esta vida requiere de una convicción. Para poder tener esa meta requieres una convicción. Toda meta requiere un esfuerzo y requiere un compromiso. Convicción, esfuerzo y compromiso. Hermanos, uno de los errores que hemos cometido como creyentes, como cristianos, es creer que pecado es hacer solo aquello que está prohibido. ¿Me explico? Creemos que pecado es hacer solo aquello lo que está prohibido. Eso está prohibido y lo hago, es pecado. Hermanos, pero también pecado no hacer aquello que Dios nos dice que debemos hacer. ¿Me explico? Tanto es pecado hacer lo prohibido como es pecado no hacer lo que Dios manda. Hermanos, y vamos a ver en la mañana de hoy cuál va a ser la visión de nuestra iglesia y el plan de trabajo, no solo para el siguiente año, sino para todos los años. Sino para todos los años. Es algo que debemos de hacer.
Y es algo que no estamos haciendo como iglesia. Y podíamos ver ahí en la publicación que se puso en Facebook de nuestro tema, lo vamos a titular en esta mañana en forma de pregunta: ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿Verdad? O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos? Hermanos, nuestro Señor Jesucristo nos dejó una misión. Nuestro Señor Jesucristo nos dejó una encomienda. Y el propósito y esa misión y esa encomienda es el propósito que debe tener toda aquella persona que diga ser creyente, que diga ser embajador del reino. Y si tú dices que tú eres creyente, que tú realmente eres cristiano, tú debes tener esta encomienda. Y es un mandato del Señor. No es si quieres, no es como yo me sienta, no es si tengo tiempo, es algo que el Señor ha dejado. Es una encomienda que Él ha dejado. Y no hacer esa encomienda es pecado. No hacer esa encomienda es pecado. Y vamos a ver cuál es la encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Vamos a Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Mateo 28, versículo del 18 al 20. Hermanos, los discípulos, cuando el Señor Jesucristo resucitó, quizás hicieron esta pregunta y dijeron: ahora, ¿a dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A dónde vamos a caminar? ¿Dónde debemos de ir? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, la encomienda que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como iglesia, como creyentes, es id y predicad el Evangelio. Id y predicad el Evangelio. Y una vez que prediquemos el Evangelio, es nuestro deber hacer discípulos. Hermanos, uno de los daños que nos hemos hecho, y digo que nos hemos hecho, no que las doctrinas lo hayan hecho, pero uno de los daños que nos hemos hecho a todos aquellos que abrazamos las doctrinas de la gracia o decimos estar en esto de la reforma, de no callar, de hablar la verdad, la sana doctrina, uno de los daños que nos hemos hecho es que con estas doctrinas, vamos a llamarlas así o como algunos las nombran, ¿no? Las doctrinas calvinistas, es que los que abrazan, muchos de los que abrazan estas doctrinas, hemos dejado de predicar el Evangelio a los inconversos. Hemos dejado de predicar el Evangelio a los inconversos. Las iglesias están llenas de personas, pero de otras congregaciones, que vienen solamente de otras congregaciones, porque según nosotros estamos readoctrinando, estamos enseñando la sana doctrina, pero no estamos predicando. No estamos predicando el Evangelio. Nada más, hermanos. ¿Quiénes de los que estamos aquí no viene de otra congregación? ¿Quiénes de los que estamos aquí no viene de otra congregación, sino que esta es su primera congregación? Pare la mano. Que esta sea su primera congregación. 3 personas, hermanos. Todos los demás ya vienen de otras congregaciones. Pero decimos, el Señor va añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos. Pero si muchos de los que ya vienen de otras congregaciones son salvos. Hermano, ¿qué nos está pasando? ¿Por qué hemos dejado de predicar el Evangelio? ¿Por qué hemos dejado de hacer la encomienda, el mandato que el Señor Jesucristo nos dejó? No hacerlo es pecado, hermanos. Y con esto no quiero que se malentienda.
¿verdad? De que no quiero personas que vengan de otra congregación. Claro que no. Tampoco, este es el punto, pero hermanos, necesitamos ir a la encomienda, lo que el Señor Jesucristo nos dejó. Pero como creemos en las doctrinas de la gracia, que el Señor es quien predestina y que Cristo murió por los suyos, dejémoslo todo en las manos de Dios. Si mi mamá ha sido predestinada, si mi tío, mi prima, mi vecino, mi amigo ha sido predestinado, Dios le dará vida. Algún día Dios le dará vida y algún día vendrá Cristo. Porque la Biblia dice que nadie viene a Cristo si el Padre no le trae. Hermanos, pero solamente creer esto y no predicar el Evangelio es caer en una herejía, ¿sabías? El tú creer que si tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía ha sido predestinado y algún día Dios lo va a traer aquí, pero sin tú predicarle el Evangelio, es caer en herejía. Es caer en una herejía, hermanos. Y es por eso que se empieza a criticar las posturas reformadas o las posturas de la gracia. Y lo entiendo, hermanos. Lo entiendo. Porque hemos estado tan cómodos en decir, pues quien el Señor haya salvado algún día va a llegar. ¿Y nosotros qué? Dice Romanos capítulo 10, versículo del 13 al 14, al 15, perdón, Romanos 10 del 13 al 15. Romanos 10 del 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero se pregunta Pablo, ¿cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Hermanos, ¿por qué hemos caído en esta conformidad? ¿Por qué hemos caído en esta, en esta apatía de creer que si mi mamá, mi tío, mi primo, mi amigo, el Señor los ha predestinado, algún día van a llegar aquí? Pero ¿por qué no hemos predicado el Evangelio? ¿Por qué no les hemos predicado? Yo ya le he predicado, yo ya le he dicho, ¿cuántas veces? Todos los días. Pues falta más. Predícale más. A mí solamente una vez me predicaron y yo creí en el Evangelio. Pues gloria a Dios por ello. A Pablo también le predicaron. Y Pablo iba y mataba cristianos. Y fue hasta que en su gracia y misericordia el Señor tuvo un encuentro con él. Hermanos, nos venimos a este lugar, a este edificio, para estar más cómodos, para estar más amplios. ¿Se acuerdan dónde estábamos antes? En un lugarcito bien pequeño, donde teníamos que estar algunos en la cochera y ya le poníamos un toldo, ya se nos rompía el toldo, ya llegaba el sol y tuvimos que movernos a un lugar para estar más amplio, un lugar más espacioso, donde podamos caber más personas, para estar más cómodos, hermanos, pero ya nos pasamos de comodidad. Ya nos pasamos de la comodidad. Ya estamos tan cómodos que ni nos quisiéramos mover de este lugar si tuviéramos que movernos. Hermanos, comencémonos a incomodar. De verdad, la comodidad no es buena en el cristiano. Comencémonos a incomodar, donde tengamos que hacer quizás 2 o 3 reuniones, donde quizás a lo mejor ya no cabemos y algunos se tengan que sentar en el piso. Pero hay como 2 o 3 reuniones y con una, ahora 2 o 3, y más los que estamos sirviendo, venir y servir en 2 reuniones, no hombre, ¿dónde crees? Con una es suficiente. Hermanos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Donde se tengan que levantar más personas para poder discipular a los nuevos creyentes.
pero estamos tan cómodos como estamos viviendo el cristianismo, pero estamos tan cómodos como estamos viviendo el evangelio en esta iglesia local que se ha vuelto quizás sí mi familia, donde están mis hermanos, pero muchas veces este lugar se ha vuelto más mi club social. Este lugar se ha vuelto mi club social, donde yo vengo cuando quiero. A mí nadie me diga nada. Yo voy a venir cuando yo tenga ganas. Yo voy a llegar a la hora que yo quiera. A mí no me pongas horario. Como si me estuvieras haciendo un favor a mí. O le estuvieras haciendo un favor a los hermanos. Yo llego a la hora que quiero, yo vengo cuando quiero, si quiero vengo a la oración, si quiero no vengo. Yo vengo aquí a este lugar. Este es mi club social. Donde vengo, me siento, escucho el mensaje, me alimento y digo, está bien, está padre, todo bien, termino de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a comer? ¿A dónde vamos a salir? Jajaja, jejeje, todo bien. Dialogo, quizás me involucro en uno que otro ministerio que no requiera de mucho compromiso, algo leve, no mucho, que no me comprometa tanto. Y creo que eso es más que suficiente. Hermano, pero eso no es ser iglesia. Esto no es más que suficiente. Esto no es suficiente. El ser iglesia se requiere de un esfuerzo. Se requiere de un esfuerzo. Repito, hermano, toda misión, toda meta, todo propósito requiere un esfuerzo. Y predicar el evangelio requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo predicar el evangelio. Romanos capítulo 15, versículo del 20 al 21. Romanos 15, del 20 al 21. Romanos 15, del 20 al 21. Vamos a ver qué es lo que dice, yo creo que el misionero más grande que pudo existir. Romanos 15, del 20 al 21, el apóstol Pablo. Aquel que predicaba, donde buscaba, donde veía, donde él podía ver que la semilla no estaba plantada, él iba y predicaba. Romanos 15 del 20 al 21 dice, y de esta manera, ¿qué dice? Otra vez, 1, 2, 3, ¿qué dice? Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio. Ojo, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Hermanos, fíjate lo que dice Pablo, de esta manera me esforcé en predicar el evangelio. No sobre un fundamento ajeno. Hermano, ya déjalos de otra congregación. A los que van a otras congregaciones, ya déjalos. De verdad, ya déjalos. El evangelio ya les fue anunciado a ellos. Tu misión, el Señor Jesucristo no dijo, id y predicad el evangelio a otros hermanos. No dice así. Id y predicad el evangelio a aquellos que no conocen. Ya deja de verdad de anunciar eso. Ya deja de edificar en un fundamento ajeno. Ya no digas, estoy convenciendo a mi tía, estoy convenciendo a mi primo, estoy convenciendo a mi amiga de que se venga camino de santidad, que se venga a la sana doctrina. No lo convenzas. Ve y predica el evangelio. No vayas a convencer a gente de Grupo Amor, a gente de Casa de Oración, a gente de Cristo la Roca. No es tu misión esa. No es tu misión. Tu misión es ir y predicar el evangelio, anunciar las buenas nuevas, las buenas noticias. Ir y predicarle a aquel que no conoce. Y ese sí, tráelo. Tráelo. Repito, no quiero que se malentienda.
o se malinterprete. No sé si me estoy explicando en esto. Hermanos, nuestra misión no es ir a sacar gente de otras congregaciones. Nuestra misión es ir y predicar el evangelio. Y es triste, hermanos, que las iglesias se estén llenando de otras personas, de otras iglesias, y no de nuevos creyentes. Por eso Pablo dice, me esforcé. Hermanos, y un esfuerzo no trae comodidad. Si le estás predicando el evangelio a alguien y tienes que ir por él en la mañana más temprano y traerlo a la congregación, hazlo, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Invitar a alguien para predicarle el evangelio, invitar a alguien a la congregación para que esté escuchando el evangelio, es un esfuerzo. Yo recuerdo que una vez estaba invitando a una persona que andaba por ahí por la calle, lo invitaba, mira, te invito. Y, no, ¿cómo crees? Ándale, mira, te invito. Yo tenía como 3, 4 años de convertido. Ándale, no, es que no tengo ropa. Ándale, yo te regalo ropa. Es que no tengo, ando bien cochino. Ve a mi casa, ahí te bañas. Yo te doy ropa, ahí te bañas. Ándale. No, pero pues luego, yo te compro un rastrillo. Ándale. Todo requiere un esfuerzo, hermanos. Pero si ustedes mismos no son comprometidos, llegan a la hora que quieren, vienen cuando quieren, asisten cuando quieren, como quieren, ponen pretextos, que esto, que lo otro, que me levanto, que todo requiere un esfuerzo. Pero quiero ser miembro de la iglesia. ¿A poco? ¿A poco? Tú no vas a ser miembro de la iglesia porque te vas a comprometer. Eres miembro porque eres comprometido. Es totalmente diferente. Es totalmente distinto. Llega a pedir trabajo a un lugar y dile, pues fíjate que yo voy, bueno, no soy tan comprometido. Yo así como que quiero trabajo, pero no soy tan comprometido, me levanto tarde, a veces asisto, a veces no. ¿Qué te van a decir? ¿Quién te va a contratar? Pero de verdad me prometes que cuando entres aquí a trabajar vas a ser comprometido? Sí. Hermanos, ¿por qué para todos somos comprometidos, pero para la iglesia no? Quizás muchos estamos esperando que se haga un grupo de evangelístico en la iglesia. ¿Cuándo se va a hacer un grupo para ir a evangelizar, pastor? Para anotarme, ir y predicar el evangelio. Hermanos, gloria a Dios por los grupos evangelísticos. Gloria a Dios por ello. ¿Pero qué si no lo hay? El Señor dijo, id y predicar el evangelio. No dijo, id, hagan un grupo de evangelístico, vayan y prediquen el evangelio. No lo dijo así. Id y predicad el evangelio. Vayan y háganlo ustedes. Esa es la encomienda que el Señor ha dado a cada creyente, a cada cristiano, a cada discípulo, id y predicad el evangelio. No es si quieres, no es si tienes ganas, no es si tienes tiempo, no es si sabes cómo hacerlo o no hacerlo. Es que, pastor, yo creo que nos debes de dar un curso de cómo debemos predicar para ir y predicar. No, yo no veo eso en la Biblia. Yo no veo eso en la Biblia, hermanos. Yo no veo a los discípulos dando un curso intensivo para que vayan y predicaran el evangelio. Al contrario, el apóstol Pablo dijo, ay de mí si no predico el evangelio. El mismo apóstol Pablo, 1 de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Primera de Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, dice Pablo. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio.
Y cuando tú veas esas palabras, ay, esas ayes, como dice la Biblia, ay, es de dolor, es de temor. Ay, me asustaste. Ay, me espanté. O cuando te lastiman, ay, me dolió. Ay de mí, dice Pablo, si no predico el Evangelio. Ay de mí. ¿Por qué dice Pablo esto? Ay de mí, porque Pablo sabía que algún día iba a dar cuentas al Señor. El apóstol Pablo sabía que tenía que dar cuentas al Señor. Y dice Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. Hermanos, ¿cómo callar lo más valioso que hemos encontrado en esta vida? Lo más valioso que tienes en esta vida no es ni tu esposa, no es ni tus hijos, no son ni tus padres. Lo más valioso que puedes tener en esta vida y en la eternidad es la perla de gran precio, que es Cristo Jesús. Por eso da la parábola de aquel que va y encuentra una perla y ¿qué hace? La tapa, la esconde, va a su casa y ¿qué hace? Vende todo lo que tiene, porque ha encontrado algo de mayor valor. Vende todo lo que tiene, va y compra ese terreno, porque ahí estaba la perla de gran precio. Hermano, ¿cómo puedes callar el Evangelio? ¿Cómo puedes callar el nombre de aquel que te salvó? ¿Cómo? Hermano, si nosotros no estamos predicando el Evangelio, y si tú dices, yo lo predico, gloria a Dios. Mismo Pablo dice, no tengo de qué gloriarme. Es algo que se me ha mandado a hacer. Siervo inútil soy, porque solo hago lo que se me ha dicho que deba de hacer. Siervo inútil soy. Si tú ya lo haces, si tú predicas el Evangelio a toda criatura, gloria a Dios. La gloria es para nuestro Dios. Pero si tú no lo estás haciendo, hermano, si tú no estás yendo y predicando el Evangelio, puede ser por 4 razones por la cual no estás predicando. Y quizás pueda haber más, pero yo solamente quiero decirte 4 razones. La primera de ellas, por vergüenza. Porque te da vergüenza. Romanos capítulo 1, versículo 16. Romanos 1, 16. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué dice Pablo? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Hermanos, ¿qué es la vergüenza? ¿Qué es la vergüenza? Encontraba una definición de vergüenza. La vergüenza es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, rasgo o acción propio que creemos que de ser revelado provocaría la no aceptación o rechazo de otros. ¿Qué es la vergüenza? Ocultar algún defecto, algún rasgo o alguna acción porque puede provocar la no aceptación o el rechazo de otros. Hermano, ¿por qué nos da vergüenza predicar el Evangelio? ¿Por qué cuando vemos una oportunidad para hacerlo, decimos, luego, en otra ocasión? ¿Por qué nos avergonzamos? ¿Por qué nos avergonzamos hablar de Cristo? Si antes no nos avergonzábamos de las cosas que hacíamos, de nuestros pecados, ¿a quién le daba vergüenza que lo vieran borracho? ¿A quién? ¿A quién le daba vergüenza que lo vieran que era fornicario, que era adúltero? ¿A quién le daba vergüenza que supieran que robaba? Ahí en mi trabajo, algunos business ahí en mi trabajo, y así. ¿A quién? Hasta presumías tus pecados. Lo presumías. ¿Y por qué ahora no hablar de nuestro Señor? ¿Por qué nos avergüenza predicar el Evangelio? Hermano, inclusive cuando vas en tu carro o en tu casa que pones alabanzas, dices bajito para que no las escuchen. No quiero molestar a los demás. No quiero incomodar.
No quiero que me vayan a decir el aleluya que escucha alabanzas. Antes no te importaba poner la música a todo volumen y la música que ofendía a Dios. No te importaba que la escucharan los vecinos, que la escucharan en la calle. A mí me ha tocado varias veces que voy con alabanzas en el carro y se me para gente y me dice, hermano, sí, yo también, gloria a Dios, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Por qué, hermanos? Quiero darte dos ejemplos de dos personas que no se avergonzaron de predicar el evangelio, ni esperaron años de estar en una iglesia o recibir un curso de evangelismo para poder predicar el evangelio. El primero de ellos es el endemoniado gadareno. Lucas capítulo 8, versículo 38 al 39. Lucas 8, versículo 38 al 39. Una vez que el Señor lo libera de los demonios y tiene un encuentro con Cristo, el endemoniado dice que estaba a los pies del Señor y le rogaba, déjame ir contigo. Había encontrado la perla del gran precio. Lucas 8, 38 al 39 dice, y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa, toma un curso de evangelismo. Así dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. En el momento, hermanos, en el momento, dice, se fue publicando. Esa palabra publicando viene de una palabra griega que quiere decir, se traduce de esta palabra griega que es keruso, que quiere decir proclamar, quiere decir predicar, pregonar, divulgar. Él iba publicando, iba predicando, iba diciendo lo que el Señor había hecho en su vida. Pero también viene de una palabra muy importante que quiere decir heraldo. Heraldo. ¿Qué es un heraldo? Un heraldo era un funcionario de la corte que tenía a su cargo anunciar o proclamar órdenes reales. ¿Recuerdas cuando llegaban en la Edad Media, se bajaba del caballo, agarraba el pergamino y decía, el rey dice esto? Y empezaba a dar el edicto del rey. Ese es un heraldo. Por eso la Biblia nos llama a ser heraldos del evangelio. Proclamar lo que el rey ha dicho. Y este hombre se convirtió en un heraldo de Cristo. Se fue publicando el evangelio. Se fue hablando la orden que el rey le había dado. Y nosotros decimos, pero es que yo no sé cómo predicar. Hermanos, a veces son pretextos. O muchas veces es más la vergüenza. Hermano, de verdad, no quiero jactarme ni nada, pero hermano, yo conocí del Señor o el Señor cambió mi vida un fin de semana. Yo salí el domingo de donde había ido. Ese domingo yo fui en la mañana, a mediodía, yo salí de ese lugar. En la tarde yo ya le estaba predicando a mis amigos. ¿Qué onda? ¿Vamos a ir allá o acá? No, ¿por qué no? Porque Cristo cambió mi vida. Pero ¿cómo? Cristo cambió mi vida. No sabía más. Nunca había leído la Biblia. Lo único que yo les decía es, Cristo cambió mi vida. Y Cristo puede cambiar tu vida. Yo estaba muerto en mis pecados, pero el Señor me ha dado vida. Es lo único que podía decir. No le hablaba, dice Juan 3:16, Romanos esto. Cristo cambió mi vida. Estaba muerto en mis pecados y el Señor me ha dado vida. Y se reían, se burlaban, jajaja, qué. No me importa, Cristo había cambiado mi vida. No podía avergonzarme de eso, de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Así fue, hermanos. Así fue.
veía al grupito que estaban ahí, algunos fumando marihuana, drogándose, llegaba yo y les decía, Cristo cambió mi vida y Cristo puede cambiar sus vidas. Ya vas a empezar, vete para allá. No me importa, Cristo cambió mi vida y puede cambiar sus vidas. Hermanos, ¿pero por qué sentimos vergüenza? La samaritana fue otra, que no esperó a tener realmente un curso de teología para ir y predicar el evangelio y no se avergonzó de su Señor. Marcos capítulo 8, Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 28 al 30. Juan 4, 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, fíjate, ella todavía estaba así, como dudando, ¿verdad? Él me ha dicho todo, lo que nadie sabe o lo más oculto en mi corazón. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Por qué creyeron? Por la palabra de la mujer. Hermanos, ¿por qué no hemos ido a predicar? ¿Por qué no predicamos? Es que si el Señor ya predestinó, el Señor ya sabe. No, hermanos, tenemos que ir a predicar. Dice, por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hermanos, pero ¿por qué nos avergonzamos del Evangelio? ¿Por qué nos da vergüenza predicar el Evangelio? ¿Por qué nos da vergüenza predicar en la escuela? ¿Por qué nos da vergüenza predicar en el trabajo? ¿Por qué nos da vergüenza saber que soy cristiano, que soy diferente? ¿Por qué? Fíjate lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 38. Marcos 8, 38. Marcos 8, 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él, cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Quien se avergüence de mí, dice el Señor, yo me avergonzaré de él en el día de la ira. Hermanos, no debemos dejar de predicar el Evangelio por vergüenza. Segundo punto por el cual quizás no predicamos el Evangelio, por temor. Por temor. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 8. Segunda de Timoteo 1, del 6 al 8. Pablo, dándole un consejo al pastor Timoteo, le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Aquí dice Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios.
¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? ¿Qué le está dejando claro Pablo a Timoteo? Timoteo, yo estoy preso, estoy a punto de ser decapitado por servir al Señor. Eso es lo que te puede esperar, Timoteo. Lo que te puede esperar es que termines preso, que termines decapitado por servir al Señor, por predicar el Evangelio. Pero sabes que a pesar de que estoy preso, de que voy a ser decapitado, no ceso de orar por ustedes. Día y noche. Día y noche. Hermanos, porque Pablo sabía que algo había pasado en la vida de Timoteo. Algo estaba pagando a Timoteo. Algo estaba haciendo que Timoteo se enfriara, se desanimara de las cosas del Señor. ¿Y qué pudo hacer? Claro que había varias razones, pero una de ellas, hermanos, la que más se cree, que era un tiempo de persecución muy fuerte. Y el apóstol Pablo ya estaba encarcelado y se había dictado sentencia para él, la muerte. Entonces Timoteo, al decir, si yo predico el Evangelio, me espera lo mismo que Pablo. Lo mismo que Pablo. Hermanos, ¿quién de ustedes, si yo voy a predicar a Suchitlán y salgo bien apaleado y apedreado y regreso y les digo aquí el domingo, hermanos, voy a predicar a Suchitlán y me agarraron a pedradas y a palos, ¿quién va a decir? Gloria a Dios, vamos a Suchitlán a predicar. Dirías, no, el sabio ve el peligro y huye. ¿A poco? ¿A poco? No dice que, no me acuerdo en qué ciudad, agarraron a Pablo y lo dejaron todo golpeado y casi como muerto, que algunos teólogos dicen que realmente murió, pero el Señor en su misericordia lo resucitó, se levantó, se sacudió y dijo, vamos otra vez. Ay, no, yo no voy a la iglesia, el pastor me ve muy feo. Ay, yo no voy a la iglesia, los hermanos no me saludan. Ay, yo no voy a la iglesia, el pastor es muy exigente, que tengo que estar ahí. Ay, no, yo no... ¿Eso qué? Imagínate, te encontrás con Pablo, ¿por qué ya no vas a la iglesia? Ay, no, el hermano no me saluda, yo ya no voy. Poco, diría Pablo. Te encarezco. Según de Timoteo 4, 1 al 7 le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Fíjate lo que le dice, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pastor, es que yo no sé cuál es el ministerio que Dios quiere para mí. No sé si los niños, no sé si acá, si de Ujier, si la alabanza, no sé. Te digo un ministerio, predica el evangelio. ¿Quieres que te profetice? Predica el evangelio. Así dice el Señor, que vayas y prediques el evangelio a toda criatura. Aunque no parezca ser el mejor momento. Versículo 6, porque ya estoy a punto para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Así se despide Pablo de Timoteo. He guardado la fe. Hermanos, Juan el Bautista no tenía temor de predicar el evangelio. No tenía temor de predicar el evangelio. ¿Qué decía? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando venían los fariseos y los escribas a ser bautizados, ¿qué les decía? Generación
de víboras. ¿Poco creen que van a escapar de la ira venidera? No vayas a llegar mañana con tu suegra y vas a decir, víbora. No, tampoco. Tampoco, hermanos. Hay un contexto aquí, ¿verdad? No, a mí me gusta predicar el evangelio agresivo. Así, ¡hola, bola de pecadores! Te van a ir al infierno todos. Hermanos, seamos sabios. En la Biblia vemos varios pasajes que cada uno llegó de una forma diferente. De una forma diferente. ¿No ves a Felipe con el eunuco? ¡Hey, tú insensato, incircunciso! ¿Entiendes lo que lees? ¿Verdad que no? No entiendes porque estás ciego. Te vas a ir al infierno. Claro que no. ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Me dejas explicarte? Ven, sube. Diferente. La conversión de Cornelio. Diferente, como llegó el apóstol Pedro. El Señor ya le había dicho a Cornelio, ve y llama a Pedro. Y cuando llega con Pedro, ya le había dicho, mata y come. Diferente. Cada uno fue diferente. Jesús con la samaritana, diferente. Con el endemoniado gadareno, diferente. El Señor nos va a dar sabiduría para hablar y predicar. Pero no olvidemos que por predicar el evangelio, por ser heraldo del reino de Dios, a Juan el Bautista le cortaron la cabeza. Pero no tuvo temor. No tuvo temor de predicar el evangelio. Punto 3, por el cual no estás predicando el evangelio. Por falta de amor, hermano. Por falta de amor a las almas. Hermano, los miércoles estamos estudiando Apocalipsis. Si no estás viniendo y no los ves, de verdad te estás perdiendo de mucha bendición. Pero una de las 7 iglesias, la primera iglesia es la llamada iglesia de Éfeso. Y en la iglesia de Éfeso, hermanos, esa iglesia es conocido como la iglesia que ha dejado su primer amor. Que ha dejado su primer amor. Vamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Me voy más rápido por el tiempo, ¿ok? Porque todavía me queda un punto. Apocalipsis 2. Escribe al ángel del medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete ya las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieres arrepentido, también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. ¿Qué le dijo el Señor a esta iglesia? Yo conozco tu arduo trabajo. Yo conozco que eres una iglesia que tiene muy buena doctrina. Una iglesia que no soporta a los falsos maestros. Pero has dejado tu primer amor. Pero has dejado tu primer amor. Hermanos, y aquí hay 2 posturas en cuanto a este primer amor, pero yo creo que no deben de separarse, sino deben de unirse. La primera es enfriarse un amor hacia el Señor. Perder el amor hacia el Señor, las faltas de ganas de orar, de leer, de escuchar. Pero la segunda postura es que habían perdido el amor por la fraternidad, el amor por las almas. Estaban tan enfocados, hermanos, en cuidar la doctrina de la iglesia, que habían perdido la unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Su amor estaba apagado en cuanto a Dios y en cuanto a su iglesia, en cuanto a los hermanos, estaba tan apagado que no les importaba predicar ya las buenas nuevas.
El Señor añadirá a los que han de ser salvos. El Señor traerá a los que Dios ha predestinado. Gloria a Dios, cuando vengan aquí los esperamos. ¿Cómo? Aquí les vamos a dar buena doctrina, aquí los vamos a alimentar, aquí van a estar bien cuidados. Pero no se trata de eso, hermanos. Habían perdido el amor. Estaban más ocupados en mantener la sana doctrina dentro de 4 paredes, porque solo habían sido iglesia dentro de 4 paredes, pero no estaban siendo iglesia allá afuera en el mundo. No estaban predicando el Evangelio. Hermanos, tenemos un amor tan apagado que nos reímos y aún hacemos chistes. No la gente del mundo, cristianos. Nos reímos y hacemos chistes de los homosexuales. Ay, la manita, ay esto, ay fulanito, ay... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué, hermanos? Nos reímos y hacemos chistes del borracho, del fornicario, del adúltero. Ya sabes cómo es el mujeriego. ¿Cómo? Ya no hay dolor, ya no hay compasión, ya no hay misericordia por esas almas que están perdidas. No hay dolor en tu corazón de decir, se va a morir y se va a perder en el infierno. Si es del Señor, se va a salvar. De una u otra manera, se va a salvar. Pero el Señor no quita la compasión. El Señor no quita la misericordia. Yo no sé quiénes son salvos. Yo no sé quién es el Señor elegido. Yo no sé. A mí lo que me corresponde es tener compasión, misericordia por las almas y orar por ellos, predicarles el Evangelio. Es lo que a mí me corresponde. Quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Y es triste aún ver pastores en el púlpito haciendo chistes de eso. La compasión. ¿Por qué hemos perdido la pasión por las almas, hermanos? ¿Por qué? Porque esa falta de amor. Y en esta mañana dice el Señor, está bien, tienes buena doctrina, escuchas, escudriñas, pero tengo algo contra ti. Tu falta de amor por el prójimo. Tu falta de amor por el prójimo. Ve y predica el Evangelio. Señor, pero ya fui, vuelve a ir. No te canses de dar testimonio de mí. Ve y vuelve a ir. Predica el Evangelio. A uno te apedrean, a uno te apalean, a uno te matan. Sigue predicando el Evangelio. ¿Qué le dice el Señor a esta iglesia? Si no, voy a quitar tu candelero. Y recordemos que el candelero es la iglesia. ¿Qué le está diciendo? Si no te cuadras, si no obedeces, y si dices ser iglesia y no hay compasión por las almas, vas a dejar de ser iglesia. Porque mi iglesia predica, mi iglesia evangeliza, mi iglesia da las buenas nuevas. En mi iglesia hay heraldos. Hermanos, que Dios nos libre de dejar de ser iglesia. Por eso dice, recuerda, arrepiéntete y haz. Recuerda, arrepiéntete y haz. Hermanos, de verdad me duele en mi corazón cuando algún hermano se aleja de la iglesia y no hay nadie que lo busque. Están esperando que sea el pastor, un diácono, alguien del ministerio que vaya y lo busque. Oiga, pastor, y fulanito, yo ya no lo he visto. No sé, pues si tú no lo has visto, yo tampoco. ¿Qué razón me tienes de él? No, pues usted es el pastor, yo le pregunto. No, pues tú eres oveja también. Yo te pregunto, ¿a poco si un día te levantas y no te encuentras una mano? ¿No la vas a buscar o vas a decir qué pasó? Claro, somos un cuerpo. De verdad duele en mi corazón, hermanos. Pero estamos tan encerrados nada más en los nuestros, en los suyos, en los míos, que nos olvidamos de los demás.
olvidamos de los demás. ¿Cómo se llama aquel? El que se sienta atrás, el de allá. No te has dado tiempo de conocerlo. ¿Cómo se llama la hermana? La que trae lentes, la hermana. No te has dado el tiempo de conocerlo. Somos una iglesia de 80, 90 personas, cuando mucho. Y no te das el tiempo de conocerlo. Tu amor se ha enfriado por los hermanos. Pero me duele más en mi corazón, hermanos, que como iglesia estamos creciendo, pero con fundamento ajeno, con personas de otras congregaciones. Fundamento ajeno, fundamento ajeno, fundamento ajeno, y no con nuevos creyentes. Esa es la visión que tenemos para el próximo año y para los que siguen, predicar el Evangelio. Y lo vamos a hablar, hermanos. Lo vamos a hablar y vamos a trabajar de una manera que lo vamos a hacer. Si quieres caminar en unidad con la iglesia, eso va a ser. Y si no, pues no camines. Me voy al último punto, está corto. ¿Sabes por qué no predicamos el Evangelio? El primero fue por vergüenza, el segundo por temor, el tercero por falta de amor, el cuarto por el cual no predicamos el Evangelio, porque no somos de buen testimonio. No somos de buen testimonio. Como no soy de buen testimonio, pues ¿cómo le voy a predicar? Le voy a decir, te invito, mira, en Cristo, mi iglesia, te invito, para que digan, ¿va a ser como tú? No, así déjame mejor. Proverbios capítulo 22, versículo 1. Proverbios 22, 1. Proverbios 22, 1. Amén. Te lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Es mejor ser respetado que ser rico. Fíjate lo que dice, ¿eh? Es mejor ser respetado que ser rico, porque el buen nombre es más importante que el oro o la plata. Hermanos, la Biblia nos anima a mantener una buena reputación en la medida de lo posible. La Biblia nos anima a mantener una buena reputación a medida de lo posible. Muchos ya no predican el Evangelio ni en sus trabajos, ni en su familia, ni en su colonia, ni con sus amigos, porque no tienen buena reputación. Porque no tienen buena reputación. Su reputación es mala. No hay credibilidad. Han perdido la credibilidad por el estilo de vida. Lo que tú me digas no importa. No te creo. No te creo lo que me digas. ¿Por qué? Porque los hechos dicen más que 1000 palabras. Por eso no creen. Tú me dices, viene el papá y dice, mi hijo me está predicando el Evangelio, que vaya, me predique el Evangelio, que vaya a la iglesia, pero ni estudia. No estudia, es bien burro, le pago la escuela, malas calificaciones, como yo le digo, hijo, pues aplícate en la escuela primero. Mi esposa me predica y me dice, me tiene la casa bien sucia, le pido de comer, no me hace, no me lava, no nada, y según allá, ay, sirve a los hermanos, que vengan y me sirvan a mí primero. Hermanos, tú eres creyente y le estás predicando a tu esposa y dice la esposa, ay, mi esposa, pues aquí sí, con las hermanas y los hermanos, no nos digas, hermano, en la casa tiene un muñón, viene enojón, en la casa maltrata, llega y maltrata, es bien grosero, mi hijo le pega y le dice, bien grosero. Perdió la credibilidad, hermanos.
cambies tú, me invitas, me dices. ¿Cómo te comportas con tus amigos que no son creyentes y con los que son creyentes? Si nos juntáramos un día los creyentes y los no creyentes, te dirían: "Vámonos, Abraham, la cerveza". No, ya la dejé. ¿Cuándo? Porque ayer estábamos bien. ¿Eres la misma persona? ¿Eres la misma línea? ¿O con unos sí y con otros no? Hermano, Lot perdió credibilidad. ¿Te acuerdas en Sodoma y Gomorra? Cuando le dijo a los varones: déjenlos, a los ángeles, déjenlos, no les hagan mal. ¿Qué le dijeron los varones? ¿Quién te puso a ti por juez? ¿Tú quién eres para decirnos? ¿Quién te puso a ti por juez de esta ciudad? ¿Vives con nosotros? ¿Haces negocios con nosotros? ¿Eres como los de nosotros? No, pero no les... Aquí vives. ¿Quién te puso a ti por juez? No tenía credibilidad. Y si no te callas, te vamos a hacer más mal que a ellos. Y dice: y le hicieron más mal a Lot. Si a los ángeles los querían abusar sexualmente de ellos, ¿qué crees que le hicieron a Lot? Es mi postura, es mi postura, no tienes que creerla. Abusaron sexualmente de Lot. Estaba ahí, hermanos, había perdido credibilidad. La Biblia es clara en cuanto a una buena reputación tiene un gran valor y por lo tanto es algo que debo esforzarme por ganar y mantener. Por ganar y por mantener. Es como cuando alguien hace un buen trabajo. ¿Qué dice? Yo hago un buen trabajo porque mi trabajo me recomienda. Me recomienda. Si yo hago un buen trabajo, mi trabajo me recomienda. Señora, quité 2 piezas, son 2 piezas. Quité esto, quité lo otro, quité esto. Hermano, no es por vanagloriar ni algo, pero el hermano Cristian, a mí me desespera cómo trabaja. De lo bien que trabaja, pues, en el sentido bueno. A veces he ido a mi casa a hacer trabajos y le digo: así, por el cable por fuera, y me dice: no, ¿cómo puede? Se ve feo. Bien, las cosas bien. Mi trabajo me recomienda. Y dices: pues sí. El buen trabajo recomienda. Por eso ya le tenemos miedo a los mecánicos, ¿verdad? Porque los llevamos y dicen que es una cosa, cuando no lo es, y al final nos terminan cobrando otras cosas. La reputación, que dice: no vayas con ese porque bien dinerero, te cobra, te esto, te otro. Hermanos, la Biblia nos manda a mantener buena reputación. Ya estamos sobre el final. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Mateo 5, 14, 16. Te lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Ustedes son la luz que alumbra el mundo. Una ciudad que está en un monte no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y la pone debajo de un cesto, sino encima de una mesa para que ilumine a todos en la casa. Asimismo ustedes deben ser luz para los demás, de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y dar honra a Dios que está en los cielos. ¿Qué dice el Señor? Ustedes son una luz del mundo. No se puede esconder. No podemos escondernos. ¿Te acuerdas de aquel ejemplo que te he puesto, donde el pastor Chio igual nos contaba que un día fue a pedir trabajo? A un lugar fue, pidió trabajo y dijo: oiga, veo una solicitud, que están solicitando gente y vengo a pedir trabajo. Y lo primero que le preguntó el dueño de la empresa fue: ¿qué religión eres? Y le dijo: yo soy cristiano evangélico. Le dijo: el trabajo es tuyo.
Porque el que se salió de este lugar era cristiano e hizo un buen trabajo. El trabajo es tuyo. Esa persona dejó una buena reputación. Pero es triste, hermanos, que yo escucho hermanos que dicen: pastor, yo prefiero contratar gente de afuera que los hermanos. Híjole. Yo prefiero contratar gente de afuera que los hermanos. Los hermanos debo de comprenderlos porque se enferman a cada rato, que porque les salió esto de la iglesia, que porque tienen que hacer. No, que son bien problemáticos, yo mejor allá afuera. Qué triste, hermanos. Qué triste. Hermanos, yo sé que hay muchas cosas que se pueden decir de nosotros, algunas cosas que son verdad y necesitamos cambiarlas, ponerlas en práctica y cambiarlas. Quizás otras no. Y esas, hermanos, no nos preocupen, sigamos. Pero el cristiano, hermanos, debe de tener buena reputación. El cristiano se construye a partir de la opinión de los demás. La reputación se construye a partir de la opinión de los demás. A partir de la opinión de los demás, hermano. A mí no me invitan a mi casa, a las fiestas, ni a ningún lugar porque soy cristiano. No te invitan porque eres bien problemático. Ya saben que te vas a pelear, por eso no te invitan. No porque seas cristiano. Hermanos, y con esto termino. Cuando Pablo está llamando para ser obispos, el requisito para ser obispos, pero no solo para los obispos, sino para todo creyente, Pablo dice: es necesario que el obispo tenga buen testimonio de los de fuera, para que no caigan en descrédito y lazos del diablo. Hermanos, no importa con tener nada más una opinión de los de dentro, sino de los de fuera. Fíjate lo que dice esto, y con esto voy a terminar. No solo cuenta lo que los creyentes dicen, sino también lo que dicen los no creyentes. Tener credibilidad con los que están afuera de la iglesia es una parte importante del ministerio. Si perdemos credibilidad con aquellos que están tratando de alcanzar con el Evangelio, traemos descrédito ante su mensaje y ante nuestro Señor. El mundo necesita ver cristianos que sean honrados, rectos, con dominio propio y auténticos. Hermanos, ¿hacia dónde vamos en este 2025? Vamos a ser heraldos del reino de los cielos, a anunciar públicamente la orden real, no sobre fundamento ajeno, sino a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él. Vamos a predicar el Evangelio. Lo vamos a hacer. Basta ya de comodidades. Hacia eso nos está llevando el Señor. Predicar el Evangelio. Este es el último mensaje del año 2024. El Señor nos manda a predicar el Evangelio. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra, al ser expuesta, Señor, confronta mi Dios. Señor, y te pedimos perdón, Señor, y me pongo yo primeramente como pastor de esta congregación, te pedimos perdón, Señor, porque no hemos hecho lo que nos has llamado a hacer. Hemos dejado, Señor, de predicar el Evangelio en aquellas personas que no conocen. Hemos caído en una comodidad, Señor, como iglesia, de ir creciendo, pero no con personas nuevas en el Evangelio, sino de ir creciendo con personas que ya vienen de otras congregaciones. Señor, tú no nos llamaste a crecer de esa manera.
Tú nos llamaste a predicar el Evangelio a toda criatura, no sobre fundamento ajeno, Señor, sino donde nunca se ha predicado. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque no lo vemos a veces como pecado, pero no predicar el Evangelio es pecado. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, y que con tu Santo Espíritu dejemos toda vergüenza, dejemos todo temor, dejemos, Señor, esa falta de amor, falta de apatía, y que, Señor, podamos mantener una buena reputación, para que cuando prediquemos el Evangelio tenga credibilidad el mensaje, y tenga credibilidad nuestro Señor Jesucristo, porque ellos no le conocen. Yo te doy gracias por esta iglesia local, Señor. Ayúdanos, capacítanos para esta encomienda, Señor, en la cual tú nos has dado, tú nos has dejado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.